Yo le agradezco muchísimo al doctor Rodrigo Moreno, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos tome la llamada telefónica para platicar un poquito más de esto. Doctor, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Muy buen día. Muy buen día, me da gusto saludarle. Muchísimas gracias. ¿Se vivía en España con la misma intensidad que se vivía en este territorio el movimiento de independencia? Completamente, sí, me parece que es muy importante tratar de entender el contexto en el que se vivía aquello que nosotros hemos conocido como Guerra de Independencia Mexicana y que es realmente incomprensible si lo tomamos como un caso excepcional, es decir, la Nueva España y toda la América española formaba parte de un conglomerado político pues gigantesco que se llamaba la monarquía española, y el centro metropolitano de ese conglomerado político era lo que hoy conocemos como España, como el Estado Nacional Español. En el momento en el que nosotros identificamos el principio de la lucha independentista en 1810, en realidad es un contexto tremendamente crítico que se debe en buena medida a la crisis política de la monarquía española, que también se tiene que explicar en un entorno revolucionario muy alterado de toda la Europa, en pocas palabras napoleónica. Es decir, es un proceso que lleva muchos años ocurriendo y que en realidad constituye expresiones muy claras de un cambio político, social, comercial, económico, de dimensiones gigantescas desde las últimas, digamos, 3 décadas del siglo XVIII y las primeras 3 del siglo XIX, y que tiene que ver ni más ni menos que con la destrucción o con la desincorporación de los grandes imperios europeos. Claro. Y, en consecuencia, pues la retirada o la pérdida del control de los territorios coloniales americanos. Y esto, en esto, digamos, se encuadra lo que ocurre en Nueva España, pero que también había pasado con el surgimiento de los Estados Unidos, o que también había pasado con el nacimiento de la República de Haití, y que pasaría en el resto de los territorios hispanoamericanos y también en los territorios de la América portuguesa. Entonces, lo que pasaba en España en ese momento era su propia guerra de independencia, lo que después se conocería como la Guerra de Independencia entre los españoles y los franceses, como consecuencia de lo que después se interpretaría como la invasión napoleónica, pero que en realidad era la ocupación de los territorios españoles a consecuencia de diversos tratados diplomáticos por los cuales se encontraba vinculada, aliada a la corona española con el imperio francés. Entonces es un proceso muy interesante que tiene que ver con la crisis política y con la guerra, pero que se enmarca en, digamos, en contextos más amplios de guerra, de revolución y de tensiones internacionales. Ahora, doctor, el movimiento de independencia, ok, se origina aquí en México, sabemos que los criollos lo encabezaron, pero también había grupos en España que de alguna manera participaban desde allá para apoyar este movimiento. Sí, no, es decir, particularmente en la primera etapa del proceso independentista mexicano, la prioridad de la España metropolitana es la propia guerra contra los franceses. De hecho, podría invertirse la pregunta que usted me hace, porque entre 1808 y 1810, pero todavía hasta 11, lo que ocurre es el apoyo de buena parte de los sectores americanos con respecto a la España que ya está en guerra. Es decir, hay una serie de campañas que, entre otras cosas, pretenden recaudar recursos para apoyar la guerra de los españoles contra los franceses y para, digamos, rescatar el nombre del rey cautivo Fernando VII, que se reconoce como la cabeza legítima de la monarquía española. Entonces, en realidad, el apoyo más importante va en sentido contrario, de América hacia España. Lo que ocurre en España a partir, sobre todo, de 1810, es un proceso de constitucionalización. En medio de la guerra, se convoca a unas cortes, a un parlamento, a una instancia representativa y legislativa que pretende transformar a la monarquía española en nación española, transformar a los súbditos del rey en ciudadanos integrantes de la nación española con derechos y con obligaciones. Y en ese proceso sí que intervienen americanos, sí que intervienen súbditos, todavía súbditos electos en la Nueva España, y
que en el periodo de promulgación de la Constitución de Cádiz, por el lugar en el que se promulga, se convertirán en ciudadanos. Entonces, hay todavía una red de intereses muy bien tejida que funciona a pesar de la guerra y de las interrupciones, que vincula a los territorios americanos con el espacio metropolitano español, ambos en sus propias dinámicas de guerra y en sus propias tensiones, digamos, interiores. Por último, doctor, si me permite hacer un paralelismo, muchos años después, por supuesto, Gran Bretaña está pasando por un momento histórico, después de 70 años de monarquía. La reina Isabel, si mal no recuerdo, cuando recibe la corona, tenía 52 países bajo su poder, bajo su corona. Sí. El príncipe Carlos, actual Carlos III, lo recibe con 15, y hay algunos que están empezando a hacer movimientos como Australia, Canadá, Escocia. Sí. ¿Puede pasar algo similar? Pues vaya, lo que podemos ver a partir de los procesos de desincorporación imperial es efectivamente una tendencia a la nacionalización de las excolonias. Lo que pasa es que sí hay sensibles diferencias con respecto a la Commonwealth británica actual, con lo que atestiguamos, por ejemplo, en las primeras 3 décadas del siglo XIX con la monarquía española, porque la sujeción política era directa. En este momento encontramos en la Commonwealth más bien un liderazgo simbólico que articula la corona británica. Y en esa medida, pues efectivamente en algunos lugares habría tensiones y demandas mucho más puntuales y mucho más directas con respecto a los vínculos de ese conglomerado político. Pero esa Commonwealth ya se mantiene más bien en términos de lo simbólico, de lo diplomático, y no tanto, por ejemplo, en términos de lo fiscal o de la representación política. Pero sí sería muy previsible que en algunos lugares se agudizaran las demandas de mayor autonomía o de pérdida de esa vinculación simbólica con respecto a la corona británica, y en algunos lugares desde hace mucho tiempo ya que se venían escuchando voces de independencia puntual. Entonces, a mí me parecería que sí, que estas voces no se van a terminar, y antes bien podrían agudizarse a partir de este tipo de cambios. Las coyunturas son favorables a este tipo de expresiones. Entonces, efectivamente ya es un tiempo el nuestro en el que es muy extraño encontrar conformaciones imperiales, digamos, a la usanza del siglo XVIII, del siglo XIX, aunque en realidad también cada vez vemos con mayor frecuencia conglomerados supranacionales, ¿no? Como la Unión Europea. Entonces, no hay una sola ruta, no tienen por qué ser triunfantes toda la vida los estados nacionales, y esto es una permanente transformación, ¿no? De ahí su interés. Pues doctor Moreno, ¿sabe cuánto le agradezco que me haya permitido esta llamada telefónica? Le mando un muy fuerte abrazo. Al contrario, muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias, muy buen día. El doctor Rodrigo Moreno, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ahí tiene usted cómo se vivía en España en aquella época cuando aquí lográbamos el movimiento de independencia. Bueno, pues así las cosas.